Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que con mucho gusto hemos organizado los socios del área de impuestos de nuestra firma BDO Castillo Miranda. Bienvenidos, agradecemos por supuesto su asistencia, su interés en este curso que, como lo comentábamos hace unos minutos antes de iniciar la transmisión, verdaderamente se trata de un elemento indispensable que todas las empresas eh, que de una u otra forma están relacionadas a operaciones con el extranjero deben de tener en cuenta. El tema parecería muy simple, es la manifestación de valor, que como saben es el documento por el cual antes de o cuando se presenta en el despacho aduanero, y no es otra cosa más que una declaración juramentada sobre el valor de las mercancías que se está buscando importar, y no solamente eso, incluye ahí gastos y otras características. Esta manifestación como tal es entonces un requisito indispensable que ha tenido una evolución constante, y precisamente de eso hoy nuestros expertos socios del área de comercio exterior de nuestra firma nos van a dar una explicación detallada de qué cambios y cuál es el estatus actual de este documento tan importante. Para estos efectos, hoy vamos a tener la compañía en primer lugar, de nuestro socio y responsable y líder de la práctica de comercio exterior de BDO, el licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola, y lo estará acompañando el licenciado Irán Vázquez Pola, también experto en materia de comercio exterior, los dos ubicados en nuestra oficina de Monterrey. El licenciado Guillermo Maciú desafortunadamente no pudo hoy estar con nosotros por cuestiones de salud. Sin embargo, él también es un socio del área de comercio exterior, pero él está aquí radicado en la Ciudad de México. Juntos vamos a dar una plática bastante interesante. Les pido formular sus preguntas para que nuestros expertos se las contesten puntualmente. Y sin más preámbulo, Irán, te cedo la palabra para que nos platiques sobre el tema. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Como lo dice Jaime, eh, contentos por estar con ustedes y poder tocar este tema tan importante que es la manifestación de valor. Un tema bastante trillado, un tema que ha tenido mucha intermitencia, porque pues como que quiere entrar o no entrar, y siempre lo han traído en boca desde que salió publicado en junio del 2019. Entonces, ha habido muchos comentarios o han habido muchas situaciones de reforma que se han ido trabajando, porque al principio, cuando salió publicado el artículo 81 del reglamento, nos indicaba que teníamos que entregarle a la gente aduanal una manifestación de valor, como lo dice el 59 de la ley, fracción tercera, bajo protesta de decir verdad, con ciertos documentos que tenían que anexarse, pues dentro de los documentos generaba polémica por la situación de precisamente de la confidencialidad de las empresas. Por tal motivo, y viendo todo ese tipo de situaciones y que las cámaras empezaron a moverse, se fue prorrogando, buscando la manera por parte de la autoridad de tener cómo poderlo hacer sin poner en riesgo ese tipo de seguridad en cuanto a la información. Y pues el día de hoy, bueno, el viernes de la semana pasada ya salió una reforma y y pues estamos en espera de que se publique ya el formato que se va a utilizar para posteriormente a los 30 días que entre en vigor una vez publicado este formato. Entonces, me gustaría hacerle la palabra a mi hermano Víctor para empezar a meternos dentro de este tema tan importante, analizarlo y comentarlo con ustedes y poderle darle los tips y las observaciones que como área de comercio exterior, pues vemos donde nos puede afectar a todos los importadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, Víctor, si quieres iniciar, por favor. Claro que sí. Buenos días a todos. Gracias, Irán. Gracias, Jaime. Felicidades, Jaime, por tu cumpleaños.
Mejores bendiciones para este nuevo año. Ok, estimados amigos, clientes, pues como comentaban ya Jaime e Irán, la manifestación de valor juega un papel sumamente relevante en la operación aduanera, debido a que si bien es cierto que el importador es las personas, digamos, obligados al pago de las contribuciones, requiere los servicios de un agente o agencia aduanal que le ayude a hacer este trámite ante la aduana. El agente o agencia aduanal tendrá el carácter de responsable solidario del pago de estas contribuciones, pero recordemos que para efecto del cálculo hay que determinar una base en materia aduanera para el cálculo. Y obviamente, pues el único que sabe realmente si gastó, qué gastó, cómo negoció, si tiene descuentos, si encontró, no sé, una subasta o si compró mercancías fuera de temporada o todo ese tipo de detalles comerciales que realmente aplican a las operaciones y a los valores de las mercancías. La manifestación de valores es ese documento que permite diferenciar o deslindar la responsabilidad entre el agente aduanal y la empresa. ¿Ok? Pero hasta hoy, la manifestación de valor no era un documento que se entregara en el momento del despacho a la autoridad. ¿Sí? O bueno, mientras no entre en vigor la reforma, seguimos manejándonos como hasta hoy. Generalmente la manifestación de valor nos la elabora el agente aduanal junto con la hoja de cálculo, nos los elabora en base a la documentación e información proporcionados por el importador. Desgraciadamente, en ocasiones, no le enviamos al agente aduanal la información completa y bueno, él declara en base a lo que tiene y claro, observa que la operación se vea completa. Recuerden también que la fiscalización aduanera es en tu planta, no es que digamos, oye, es que fíjate que yo despaché en la aduana y me tocó desaduanamiento libre y ya, me libré de que la autoridad me detecte si tengo alguna anomalía o algún faltante, ¿no? No, realmente el punto de entrada al país se hace una revisión en base a procedimientos de nivel de riesgo para el país, pero la fiscalización ahora ya verdaderamente es en las empresas. Por consiguiente, pues si haces una mala declaración, pues bueno, la autoridad tendrá sus tiempos y sus análisis, algo que nosotros le llamamos minería electrónica, donde toda la información de las operaciones de importación quedan registradas. Tenemos intercambios de información aduaneras con nuestros países proveedores, tenemos más de 30 tratados de eso, y entonces la autoridad hace ciertos análisis, cruces, match, para verificar si lo que estuvimos declarando fue correctamente. Esto es relevante porque, por ejemplo, tengo ahorita un caso en San Luis Potosí, que una operación de una empresa de 2017, una, está siendo auditada. ¿Por qué? Porque declaran una regla Incoterms diciendo que se compra la mercancía puesta en la bodega del vendedor y no se declaran gastos incrementables de fletes para llegar a frontera por donde cruzó. Pero vean ustedes hasta dónde está haciendo la minería de revisión por parte de la autoridad de minería electrónica, donde dice, mira, ¿sabes qué? Aquí nos falta. Y por un pedimento nos cayó una revisión del gabinete. ¿Okay? Entonces, sí es relevante, y bueno, sí es relevante tomar en cuenta que cada declaración, cada pedimento, ¿sí? Está en la base de datos del SAT y que este es donde analiza verificar si nos va a revisar o no. Adelante, Irán. Sí, como tú dices, se ha desarrollado tanto el SAT en cuanto a cuestión tecnológica para poder llegar a estos niveles, y esto desde que estaba el presidente Cedillo, que empezaron con todos los cambios y empezaron a hacer toda esa reestructuración aduanera,
el Departamento de Inteligencia Aduanera, que no existía en ese entonces, fue creado junto con los que ya existían de la operación aduanera normal. Entonces, el área de inteligencia aduanera se encarga de rastrear por RFC, por tipo de operación, por todo lo que, por país de origen, por tipo de mercancía, empiezan a hacer sus análisis y empiezan a rastrear este tipo de situaciones. Entonces, ya la autoridad, cuando llega contigo, ya llega con la información completa, porque ya cruzó información, como dice Víctor, con el país originario, y empiezan a hacer sus análisis para llegar a presentarte si llegan con un requerimiento de información para una sanción o por alguna situación que ellos creen que se encuentra mal declarada o no completa en el momento de la operación. Entonces, sí es importante que estemos todos en el entendido de que a nivel de avance tecnológico, nuestra autoridad cuenta con las herramientas y los elementos para llegar a esa minuciosidad en la revisión de las operaciones de comercio exterior. Síguele, Víctor. Ok, entonces les hacía mención que el cambio publicado y que entrará en vigor posteriormente cuando se publique ya el nuevo formato, eh, tiene, ah, tiene la diferencia de que ahora la manifestación se va a presentar en forma electrónica, hay que enviarla por BUSEM, por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pero tiene que ser en forma previa y aparte tienes que adjuntarle todos los documentos. Y adicionalmente, si algo no has pagado, tendrás que decir cuánto te va a costar y cuándo lo vas a pagar. Entonces, sí realmente es una cuestión complicada, es una cuestión que se necesita, digamos, empezar a trabajar desde ahorita, porque si no, la manifestación de valor con la reforma ahora va a formar parte del pedimento y se va a adjuntar en el momento del despacho. Entonces, si no estamos preparados con anticipación, nuestros despachos se van a empezar a atorar en el momento en que entre en vigor y no estemos preparados, porque no vamos a tener toda la información a la mano. ¿Okay? Ahora bien, ¿podemos regresar a una filmina, por favor? En este punto también hay algo que resaltar. Recuerden ustedes que antes de la aduana electrónica, pues tú, cuando ibas a pedirle un despacho a un agente aduanal, le mandabas por mail la información y ciertos documentos los enviabas, no sé, un sobre de DHL y lo enviabas a la agencia aduanal, ¿no? Bueno, la BUSEM está construida de esa manera. O sea, todos los documentos que se adjuntan al pedimento están diseñados para cargarse por parte del importador. De hecho, aquí yo les hice mención sobre la obligación de transmitir la información relativa al valor o el COBE, que marca el 59A de la ley aduanera, nos establece que son los importadores, ¿sí?, los que están obligados a transmitir mediante la BUSEM estos documentos, o sea, los COBES y los I-documentos, o sea, aquellos documentos que se tienen que adjuntar al pedimento en la declaración electrónica. Normalmente, las empresas se apoyan con sus agentes aduanales y los agentes aduanales toman tu factura comercial, o la ley aduanera le llama documento equivalente, teclean toda la información en lo que denominamos COBE y lo envían electrónico a la aduana. Escanean, porque los e-documentos son digitalizados y también los adjuntan al pedimento y los mandan a presentar con el pedimento. En ese sentido, todas las multas que surjan del llenado del COBE son responsabilidad de la empresa, las haya llenado el agente aduanal o no. Normalmente la ventanilla prevé la posibilidad de que tú entregues o sea, tu empresa tienes capturistas privados, le llaman ventanilla, que son aquellos que suben la información. Tienes de dos tipos, los que tienen firma y los que no tienen firma. Los que tienen firma, tú les emites un sello digital especial para aduanas, que es un sello digital que no puede entrar al expediente fiscal de la empresa.
Y entonces todo lo que esta persona hace o firma, pues automáticamente cuelga de la e-firma de la empresa. Este, y es muy importante que lo estén haciendo así, porque todas las actuaciones que realiza la organizaciones, pues van a quedar bajo tu RFC y va a ser fácil que tú puedas extraer de la BUSEM la información. Esto es sumamente relevante porque recuerden que ya la ley establece mucho los archivos electrónicos, los acuses, y es necesario que la empresa esté verificando que contiene toda la información y documentación electrónica que se requiere. ¿Sí? Entonces, es relevante comentar que nosotros podemos darle a la gente aduanal la posibilidad de que nos llene nuestras manifestaciones de valor. Sí, es posible, lo va a tener que hacer mediante un sello digital que le vas a tener que emitir. Ya no tanto con su e-firma. Ahorita es posible que él con su e-firma, si tu empresa ya le hiciste un encargo conferido, él pueda subirlo. Pero esta manifestación de valor ahorita no tiene más disposición allá, pero por lo relevante de su información, lo que la autoridad nos ha comentado es que se pretende que sea responsabilidad de la empresa. O sea, porque es en la que la empresa le dice a la gente aduanal, tú no tienes responsabilidad, a mí me costó tanto dinero, cada cosa. Y en base a eso se declara. Adelante. Sí, es un punto muy importante, hablar un poquito de la operación actual, Vic. Normalmente, como tú dices, nosotros le mandamos todo, las empresas le mandan todo al agente aduanal, el agente aduanal toma el papel de la empresa, empieza subir, a llenar el COBE, a digitalizar documentos para los e-documents. La manifestación de valor la prepara el agente aduanal de acuerdo a lo que tiene de información y se libera la operación. Con estos nuevos cambios y ahora, como le voy a decir ahora, nuestra nueva normalidad en el comercio exterior, y hablando de cambios drásticos, pues es de que ahora la manifestación de valor va a ser parte de los e-documents que va a tener que poner el agente aduanal en el pedimento. Y eso es importante porque si nosotros le damos el sello digital al agente aduanal para que él haga la manifestación de valor, pues se va a perder la seguridad que estaba pidiendo las empresas, decir, oye, mi confidencialidad de información. ¿Por qué? Porque tú le vas a tener que anexar el contrato de compraventa que tienes con tus proveedores, la negociación de precios, todo lo que tú guardas y quién es tu proveedor completo, con quién es el contacto y todo eso, porque luego, pues al momento que esté con la agencia banal, pues al ratito van a andar. No digo que todos los agentes banales, pero suele suceder que van a haber gente que esté vendiendo información de la que ya tú mandaste, que es seguridad tuya. Entonces, aquí lo importante de este tema es que, y como lo dice el 59 de la ley, la obligación es de la empresa. Y la empresa tendrá que llenar el documento y anexarle los documentos para que le den validez a esa manifestación de valor. Una vez que el SAT te le da validez, te manda tu e-document o tu acuse, que se lo vas a mandar a la agente aduanal para que lo anexe al pedimento. Entonces, y le puedes mandar la pura manifestación a la agente aduanal para que tenga la información, pero los documentos que le dan soporte, eso los guardas tú, porque es tu seguridad y tu privacidad. Entonces, es importante ver todos esos cambios que vienen y empezarnos a preparar porque nuestra operación va a tener un cambio total, porque tienes que tener información del área de compra de pagos, porque tienes que tener información de materiales, que te tiene que decir cómo negoció o de compras, porque tiene que decirte las negociaciones, cómo se compró, cuándo se va a pagar, qué créditos tienen, porque todo eso es parte de los elementos que le van a dar validez a tu manifestación de valor y si no se anexan, pues no va a poder hacerse la operación. Entonces, es importante este tema, es importante la conciencia de las empresas y de las áreas de comercio exterior de cómo viene este cambio. Sigue, Vic. Ok. Pasamos adelante. Siguiente filmina.
No te escuchas, Vic. Perdón, creí que estaba abierto el micrófono. Decía yo que la obligación de emitir una manifestación de valor ya en la ley aduanera es para importación y exportación. Bueno, la manifestación de exportación no hay que llenar un documento, verdaderamente con el CFDI de venta o con los documentos equivalentes, está adelante, y en dado caso pudiéramos llegar hasta con la contabilidad de la empresa siempre y cuando se lleve de conformidad con las NIF. Pero hablando de importación, que es nuestro tema del día de hoy, se obliga al importador a proporcionar esta manifestación bajo protesta de decir verdad con todos los elementos que permitan determinar que la valoración de las mercancías se hizo adecuadamente conforme a las disposiciones de ley. Obviamente este importador deberá de conservar en documento digital, porque de hecho es parte de la reforma que ahora ya es digital, lo vas a subir por medio de USEM, y vas a anotar dentro de la manifestación de valor los RFCs de consulta, por ejemplo, de tu agente aduanal. O por ejemplo, si tú tienes a un despacho como nosotros, que, oye, elabórame mis manifestaciones de valor, o tienes un agente aduanal que te lo hace, bueno, le das su sello digital a cada uno y ellos lo elaboran en tu nombre y bajo tu RFC, ¿ok? Y eso lo tiene que guardar el importador, tiene que guardar la versión electrónica porque ya las auditorías están siendo cada vez más electrónicas, ¿sí? Y aparte de esa manifestación tiene que estar soportada con todos los documentos que soportan digamos, los gastos hechos por el importador para poder determinar los gastos incrementables. Ahora, adicionalmente nos marca la disposición, pues que cuando la autoridad no lo requiera, tendremos que entregar esta manifestación de valor en documento digital o electrónico, así como la información, documentación y otros medios de prueba, o sea, los soportes de gastos. ¿Pasamos? Ok, cuando hablamos de manifestación de valor, pues vamos a declarar en ella el método de valoración utilizado. Aquí yo les quise anotar los diferentes métodos de valoración que contempla la ley aduanera. Digamos, tenemos 5 métodos. El método, digamos, por excelencia en materia aduanera es el primero, el valor de transacción de mercancías, que es meramente una libre compraventa, donde no interviene ningún tipo de manipulación de valor, ¿ok? Pero en caso de que caigamos en alguna situación que ya no nos marque como libre compraventa, tendrás que irte a aplicar los siguientes métodos en orden y por exclusión, y cada uno tiene su método. Estos métodos son verdaderamente complicados porque para empezar no tiene nada que ver con lo que tú compraste o pagaste, sino tienes que ir a buscar en el mercado en los últimos 90 días quién tiene importaciones de esa misma mercancía. Mercancía idéntica. No hay idénticas, bueno, pues la más parecida. Oye, no hay, bueno, ¿a cuánto lo venden en México? Oye, no hay, bueno, valor reconstruido. No hay, bueno, pues si llegaste hasta el último recurso, vuelve a empezar y sea un poquito más flexible en tus métodos, así lo marca, ¿sí? Entonces yo quise anotarles esto porque, ¿sí pasamos? Porque, señores, en la práctica nos hemos topado detalles muy relevantes. Miren, el valor de transacción, que es el primer método, el más importante, el más usado, nos dice que el valor de transacción de las mercancías a importar será el precio pagado. Y nos define también lo que es el precio pagado, estoy hablando del 64 de la ley. Y ahí nos dice que son los pagos que hayas efectuado o vayas a efectuar de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Esto es muy relevante porque si ya incluye lo que tú le vas a pagar al proveedor, recordemos que existen los términos de facturación internacionalmente aceptados por la Cámara Internacional de Comercio, las reglas Incoterms, y que de alguna manera por medio de estas reglas el vendedor y el comprador llegan a un acuerdo sobre hasta dónde va a sufragar los gastos el vendedor y a partir de dónde empezará a sufragar los gastos el comprador. Entonces, digamos que el precio pagado va a incluir la regla Incoterms. Ese es el primer punto.
Pero adicionalmente a esto tenemos tres requisitos para poder utilizar la manifestación, el método de valor de transacción, que es, primero, el 67 de la ley es que no exista ningún tipo de manipulación. Por ejemplo, que si estamos hablando de partes relacionadas o vinculadas, pues que no esa vinculación, relación no afectó el valor, que es simplemente valor de mercado, ¿no? Pero que no se revierta directa o indirectamente beneficio alguno al proveedor en relación con la venta posterior de las mercancías, que no te limiten la posibilidad o la venta o lo que tú puedas hacer con las mercancías que ya adquiriste. Todo ese tipo de detalles, según el 67 de la ley, nos marca que no usaríamos valor de transacción. Pero miren, a mí me es muy importante aclarar ese segundo punto, que estas mercancías se vendieron para ser exportadas a México por compra efectuada por el importador. Aquí caemos a detalles muy relevantes, señores. ¿Qué pasa si algún día a una empresa le suspenden el padrón de importadores? Tiene sus mercancías llegando a la aduana y dice, ups, necesito una comercializadora para que importe porque yo no tengo padrón. Pues nada más que entiendan ustedes que si no le venden a la comercializadora, pues la comercializadora no va a poder aplicar tu valor factura. Tendrá que hacer los métodos alternos y nos vamos a meter en detalles de retrasar tus operaciones. Entonces, es sumamente relevante este detalle. O, por ejemplo, traemos mercancías rentadas a consignación, ¿sí? En arrendamiento financiero, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, eh, primero no es una compraventa, entonces ya para empezar no hay valor de transacción. Y de hecho no te están facturando el bien, te están facturando la renta o el tipo de situación en la que estés, ¿no? Entonces vas a tener que caer a utilizar los métodos alternos de la valoración. Aparte de esto, en el punto tercero nos dice, bueno, y además de que tú tienes que ser el comprador, además, deberás de ajustar la base del impuesto grande de importación, incluyendo los gastos incrementables. Estos son gastos que para efectos logísticos se requiere pagar por parte del importador para que las mercancías arriben hasta el país. Y adicionalmente, recuerden ustedes que tenemos una nueva figura en aduanas, que ahora son los gastos decrementables, que en dado caso de que el precio pagado de las mercancías hechas por el proveedor incluyan fletes, seguros, cargas, descargas, manipulaciones en México, si te lo desglosan por separado, será un gasto que se restará a la base, o sea, será un gasto decrementable. ¿Ok? ¿Pasamos? Esto es muy importante porque, a final de cuentas, pasamos a la siguiente, Filmina. Esto es muy relevante porque estos son los puntos que va a contener la manifestación de valor. Y sobre estos el agente aduanal va a tener que despachar. Ahora, vamos a ver más adelante la regla 151, que fue la reformada. ¿Podemos pasar a la siguiente, Filmina, por favor? Gracias. Les decía, esto es muy relevante porque todo esto anteriormente no lo veía la autoridad. Tu manifestación de valor te la hacía la gente, ahora te la mandaba con tu cuenta de gastos. Pero a partir de que entre en vigor esta reforma, va a ser parte del pedimento al momento del despacho. Adicionalmente, quiero que sepan que se reactive el artículo 220 del reglamento, o se va a reactivar, de tal manera que si el agente aduanal es auditado por la autoridad y llegara a encontrarle operaciones sin manifestación de valor, suspenden al agente aduanal en sus operaciones. Entonces, ahora sí se va a recrudecer que el agente aduanal te va a empezar a exigir más información, ¿verdad? Ok, ahora, les decía yo que el precio pagado incluye las reglas Incoterms, ¿correcto? Bueno, tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nuestro pedimento para declarar la regla Incoterms nomás nos permite poner el acrónimo.
O sea, las reglas Incoterms, recuerden ustedes que tienen 3 letras como acrónimo: ex-works o ex-fábrica, EXW, por ejemplo. Yo aquí les puse 2 ejemplos, puse un SIF Manzanillo y un Place Monterrey. Ahí pueden ver en el ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que en los Incoterms, la manera de declararse según la Cámara Internacional de Comercio, que fue quien los creó, te dice, anota el acrónimo. Luego anota el punto lugar o lugar de destino. Y luego anota la versión de tus reglas Incoterms. Debido a que los Incoterms no son una ley, es una costumbre que aplicamos constantemente en materia de comercio exterior y que si tú deseas utilizar, voy a poner un ejemplo, DAF, Deliberate Frontier, que es un Incoterms, una regla Incoterms que estuvo vigente, la última vez que se publicó fue en el 2000, y que para los Incoterms versión 2010 ya no salió. Pero si tú quieres utilizar esa, no hay problema, tú nada más le pones DAF, en lugar del punto de entrega, Incoterms 2000, y ya. Así de fácil estás diciendo cuál era tu negociación. ¿Ok? Entonces, el problema que tenemos aquí es que nuestro pedimento carece de la posibilidad de poderle poner el lugar y la versión de los Incoterms. Solamente nos permite el acrónimo. Es importante que a nuestros proveedores sí les exijamos que nos declaren la regla Incoterms completa. Ahorita les voy a decir por qué. Más adelante van a ver que hay Incoterms que tienen un amplio espectro de aplicación. ¿Ok? Entonces, yo aquí, por ejemplo, les puse unos ejemplos. CIF, costo seguro y flete, significa CIF, puerto de Manzanillo. No tenemos problema en este, porque es un Incoterms marítimo, y obviamente se entrega arriba del buque. Entonces, con que te digan puerto de Manzanillo, es completo. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en un deliberate place, o sea, libre puesto en, vamos a poner nuestra oficina en la Ciudad de México, o en la de Monterrey, o en la de Juárez, o en la de Hermosillo, Guadalajara, la que guste, ¿no? Pues tendrían que darte el domicilio. Si no te lo dan, pues ¿cómo? ¿No? O sea, no es lo mismo que te digan, voy a poner un ejemplo. SIF, bueno, no SIF porque sería marítimo, pero Free Carrier, Free Carrier, que es libre transportista en el país de salida, ejemplo de Estados Unidos, y te lo pongan en Laredo, en el domicilio del patio del transportista. Pues no es lo mismo a que te lo pongan con el domicilio de la bodega de tu forwarding o de tu reexpedidor o de tu bodega americana, porque si no está incluido en el precio pagado, tú vas a tener que pagar que te lo lleven del patio del transportista hasta tu bodega. Y ahí tienes un gasto incrementable. Entonces, es sumamente relevante poner el lugar. Mi recomendación es que si tu factura, o sea, tu factura comercial o tu documento equivalente, así lo marca la ley aduanera, así lo llama, no incluye la regla Incoterms completa, declaren bajo protesta de decir verdad y que la corrijan y la pongan, ¿sí? Y es muy importante otra cosa. La ventanilla nos dice que no podemos andar poniendo en ventanilla cosas que no están en los documentos que estamos subiendo. Ejemplo, yo tengo una factura la cual declaró su información en un COBE, y si la factura no tiene una declaración bajo protesta de decir verdad que modifique alguno de los datos que contiene, yo no lo puedo poner en el COBE. Pero nos ha tocado en la práctica ver que los agentes aduanales sí lo ponen en el COBE, y resulta que en el expediente que tiene el importador no tiene la declaración bajo protesta de decir verdad confirma. Adelante. Ese punto es muy importante tocar. Normalmente, bueno, la ley nos permite, el artículo 6 de la ley y el mismo 59 nos indica que debemos de tener un expediente electrónico con toda la información que se utilizó para llevar a cabo tu operación de comercio exterior. Entonces, la cuestión es que tenemos problemas muchas veces porque los proveedores en el extranjero, normalmente los de Estados Unidos, en su factura o su forma de facturación, ellos ya traen por default el FOB. Y siempre te ponen el FOB en tu factura, que es la que le va a llegar a tu agente aduanal o te va a llegar a ti. Por eso es importante la comunicación con tu área de compras para ver cómo negoció.
cuál fue el Incoterm que va a aplicar en su negociación para que ustedes puedan determinar, primeramente, si tienen que hacer la carta 318 para poder corregir la información de la factura o complementarla, para que tu agente aduanal pueda llevar a cabo tu operación correcta con sus incrementables o decrementables de acuerdo a la situación, pues es importante. O sea, aquí ya el área de comercio exterior de la empresa empieza a tener un juego más importante y más profundo que el estar viendo que te despachen. Aquí tú tienes que llevar el control de todo. A ver, Iram, sí, nada más hay que aclarar esto. Es que, a lo que se refiere Iram es que los americanos utilizan el FOB para ubicar las mercancías libre en tal parte, ¿no? O sea, yo pago todo hasta llegar a este lugar. Pero la verdad es que el FOB a nivel internacional es un término marítimo, ni siquiera es terrestre, ni es aéreo, ni es ferrocarril, ¿sí? Entonces, pero los americanos están acostumbrados así porque antes ellos utilizaban otro tipo de Incoterms que se llaman RAFs, eran internos en Estados Unidos, donde así se manejaba. Entonces se quedaron con esa mala costumbre. ¿Qué es lo que sucede? Que dice Iram, bueno, a ti te van a llegar tus facturas con el clásico FOB para todo, ¿sí? Y tú tendrás que decirle a la gente aduanal, oye, ese no es FOB, ese es Xworks, ese es un free carrier en tal domicilio, o es un delivered place en tal domicilio, ¿sí? Entonces, es ahí donde dice Iram que el agente aduanal tendría que, en conjunción con el importador, hacer la declaración correcta y declarar bajo protesta de decir verdad y corregir la factura. Es a lo que se refiere. ¿Ok? Ahora bien, en esta filmina que les estamos mostrando, es donde yo les quise mostrar, miren, este es el apéndice 14 del instructivo de nuevo de pedimento. Como ustedes pueden ver, nos vienen los acrónimos con el nombre, nada más. Y en el pedimento del campo nomás nos permite poner el acrónimo. No nos permite poner el lugar. Ahorita les voy a explicar cómo hemos tenido auditorías con el SAT que nos llegan porque el SAT pensaba que era otra cosa. Y eso fue debido a que no tiene el lugar. ¿Ok? Y otra cosa. Si ustedes ven, podemos pasar a la siguiente. Estos Incoterms que están marcando aquí solamente son los 2020. Si tú utilizas una regla Incoterms y quieres usar la del 90 o quieres usar la del 2010 o quieres usar la del 2000 o la que quieras, tienes derecho de hacerlo. Bueno, tendrías que convertir la regla Incoterms a los Incoterms de hoy y tendrás que declarar bajo protesta, decir verdad, modificar tu factura, que todo eso, como les digo, es trabajo y nos retrasa nuestros embarques, ¿verdad? Y aparte hay riesgo de error. ¿Pasamos? Miren, yo aquí les quise poner, para los que no lo saben, Free Carrier es el Incoterms más importante del mundo, maneja el 40% de la carga, según la Cámara Internacional de Comercio. Ok, Free Carrier significa que yo le estoy comprando al proveedor, yo comprador, yo le estoy comprando al vendedor y tengo 3 diferentes puntos donde puede entregarme la carga. Uno puede ser en su planta, como está aquí el dibujo, y él se encargará de subirla al camión, ¿ok? ¿Pasamos? También Free Carrier puede ser en un punto designado en el país de venta. Ok, vamos a poner que a lo mejor ya me llevó la mercancía quizás hasta frontera, ¿no? Y ahí me la entrega, pero arriba dispuesta para descarga en el lugar convenido. ¿Pasamos? Pero en los transportes internacionales, el Free Carrier también puede llegar hasta un tercer país. Yo aquí digo, en el dibujo, bueno, pues no pude ponerle el tercer país más grande, pero el camión está en un tercer país, como ustedes pueden ver, mientras no sea el país de entrega, porque Free Carrier no llega hasta el país de entrega, ¿ok? Perdón, o sea, hasta el país del importador, si quieren llamarlo más correctamente así. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes toda la diferencia de gastos que hay desde la planta del vendedor hasta el punto de entrega, donde aquí está el camión. Pues hay una diversidad de gastos que si ponemos Free Carrier con el domicilio en el tercer país, todos esos gastos corrieron por cuenta del vendedor. No son gastos incrementables. Pero si tenemos Free Carrier y nosotros fuimos a recoger la mercancía desde su planta, no, pues todos los gastos vienen siendo incrementables, todo donde está la raya que aplica el Free Carrier. Entonces, es ahí donde yo les digo, si no tenemos el punto de entrega,
nuestra declaración va a estar mal, nuestra manifestación de valor va a estar mal. ¿Pasamos? Aquí yo les pongo ahora un ejemplo con otro Incoterms, con el Free Alongside Ship, que es libre al costado del buque, pues también tiene diferentes puntos donde puede haber, ¿no? ¿Pasamos? Este caso que vamos a ver ahorita, que es el Deliberate Place, recuerden, si ven las paletas del lado derecho, en los colores rojos y terracota, esos 3 Incoterms, Deliberate Place Unloaded y DDP, los tres van a aplicar, pero pueden aplicar, ¿pasamos? Ahorita van a ver desde dónde tiene su posible aplicación esta regla. Sí, a ver. Ay, me parece que nos pasamos. Bueno, regresamos una, por favor, nada más para el comentario. Entonces, si ustedes ven, donde termina Free Carrier está un camión. Bueno, DAP puede ir desde ahí hasta la planta del comprador. Y eso fue lo que nos sucedió. Si ustedes recuerdan, DAP y DPU, o sea, lo que antes era de Deliberate Terminal, el DPU, al publicarse en el 2010, suplieron Deliberate Frontier, Delivery Duty Unpaid y Deliberate Ship. Entonces, digamos que el DAP, que fue el caso que nos auditaron, la autoridad pensó que era puesto del lado americano en la bodega del forwarding del importador. Cuando la realidad, mi cliente era una maquiladora, que su matriz le mandaba las mercancías pagado todo hasta su planta en Monterrey. O sea, era un TDU, ¿sí? Entonces nos llega la autoridad y nos dice, oigan, pues gastos incrementables, claro que quieres ver. No, pues es que traes Deliberate Place y no traes incrementables. Pues sí, no traigo incrementables. No, pero es que pues tuviste que haber incrementado el forwarding y el cruce de puente y el pedimento de exportación. No, porque yo no soy, mi DAP no es de Deliberate Frontier. Mi DAP es era de la Red Incoterms DDU, ¿ok? Entonces, a mí me la entregaron hasta la planta. Claro, no tuvimos problema para tomar los papeles de la matriz, donde le había pagado a los prestadores de servicios. Mira, acá están pagados, los pagó mi matriz, no los pagué yo. De ahí salió el cheque de pago, ¿no? De la transferencia. Y bueno, el SAT, ay, perdón, nos equivocamos, disculpe, ¿no? Y ya se fueron, ¿no? Pero lo que no queremos es que lleguen. Por eso para mí es muy importante que ustedes declaren la regla Incoterms perfectamente y en su manifestación de valor también. ¿Ok? ¿Pasamos? Ahora bien, en gastos incrementables, pasamos otra, por favor, ahorita para que ya de una vez veamos los gastos incrementables en texto, que lo puedan ver. Ok, recuerden ustedes que el precio pagado incluye la regla Incoterms hasta donde el proveedor pagó. Y todos los gastos que el importador tenga que realizar para que la mercancía arribe al país son gastos incrementables. Y aquí tenemos diferentes opciones, ¿sí? De los más relevantes son los que tienen que ver con transporte, seguros y cualquier otro gasto que tengamos que incurrir para que la mercancía arribe al país, ¿sí? Aquí hay un punto muy relevante. Me quiero referir a cuando somos una empresa que tenemos una póliza de seguro abierta anual. Nos dice el 117 del reglamento de la ley. Mira, debes de tomar tu póliza y te va a dar un año que te va a cubrir tus seguros. Bueno, como no sabemos cuántos embarques vas a tener que voltear al año anterior y ver cuántas operaciones tuviste, qué valor tuviste, los divides y te va a dar un factor. Haces un escrito donde le dices al SAT, a la aduana, yo acabo de contratar esta póliza, es por tanto valor, me vale de tal fecha a tal fecha. Mis operaciones del año pasado para determinar mi factor fueron tantas, con tal valor, mi factor es tal, y a partir de este momento lo voy a empezar a aplicar. Metes tu escrito, haces tu e-document y vas adjuntando en todos los embarques del año a tu pedimento ese e-document, ¿ok? Ahora bien,
al terminar el año, pues tú vas a verificar si tuviste más o menos embarques, si tu mercancía costó lo mismo o costó más. Determinas tu nuevo factor y a partir de que se vence tu póliza, tienes un mes para meter un pedimento global para corregir todos los incrementables de todos los pedimentos del año. Si tú no lo haces en ese mes, tu valoración se convierte definitiva y buena. ¿Ok? Mi punto es que hay empresas que lo han tratado de hacer, pero no lo han hecho completo. Meter inicialmente el escrito determinando tu factor. Les ha faltado. Tengan cuidado con eso. ¿Ok? ¿Pasamos? Ahora, hay otros tipos de incrementables. Digo, no nos vamos a meter a ver todos ahorita porque no es el tema, pero me preocupa mucho el que tiene que ver con regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objetos de valoración, que tengas que pagar directa o indirectamente como condición de venta para poder importar. Esta fracción tercera, me ha tocado ver hasta asistencia técnica ahí. Señores, no es asistencia técnica. Tú tienes una patente o tienes un registro y tú tienes derecho de cobrar por el uso, ¿sí? A eso se le llama derecho de licencia o regalías, ¿sí? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Aparte que tiene que estar directamente relacionado con las mercancías a valorar. O sea, si yo soy representante legal de un proveedor extranjero y con ese representante legal lo que hago es, digamos, le pago $5,000 fijos anuales como para que me acepte como proveedor, pues no tiene nada de relación con las mercancías a valorar, no es incrementable. ¿Ok? Ahora bien, fíjense lo que dice el último párrafo. Dice, el precio pagado únicamente se incrementará sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Señores, hoy en día el SAT nos está llegando con auditorías diciendo, dame tu expediente de comercio exterior y dame los comprobantes de cada uno de los pagos de todos los conceptos, de fletes, de seguros, de bodega americana, de pedimento de exportación a agente americano, de cruce de puente o lo que sea, ¿sí? Y obviamente los de comercio exterior pues tienen toda la información aduanera, pero en el momento en que le dices, y dame los comprobantes de pago de cada uno, empieza el problema. ¿Por qué? Conta los tiene, pero los tiene como su cuenta. Entonces, amarrarlo contra pedimento es complicado. Ahora, deja tú eso, que luego el SAT te revisa el año 4 atrás o el año 5, pues imagínate. Entonces, se nos va el tiempo de plazo que nos dan para contestar la auditoría o la carta de invitación y no hemos podido llenar esto. Y la autoridad ya nos ha dicho varias veces, oye, ¿cómo quieres darme una factura americana que dice $500 si ni siquiera la tienes pagada? O sea, ¿cómo la puedo considerar objetiva y cuantificable? ¿Cómo sé que eso no es? ¿Correcto? Entonces, señores, archivos de comercio exterior, los pagos son relevantes. Ahora, el 113 del reglamento es durísimo. Si alguno de estos gastos tú no tienes el comprobante, no es objetivo y cuantificable. Entonces, te tienes que meter, ya no puedes usar valor de transacción y te vas a los otros métodos alternos, que eso es durísimo, ¿verdad? Adelante, Irán. Sí, es bien importante ese tema, Víctor, porque si estamos hablando de que tenemos que anexar esos documentos de forma electrónica al pedimento, también la autoridad y el 144C de la ley te dice que cuando las auditorías son de forma electrónica y la autoridad tenga duda de algún documento electrónico o o no se pueda ver correctamente, te va a solicitar tus documentos físicos. Y los documentos físicos tienen que ser en original o copia certificada. No aceptan copias porque si presentas copias se considera que no tienes documento. Entonces es muy importante también que toda la información que vayan teniendo de cada una de sus operaciones hagan su expediente tanto documental como electrónico, porque los dos te los van a pedir al momento de tener una revisión. Y esto, digo, imagínate que te revise, como dice Víctor, un pedimento de hace 5 años y no tienes anexo tu operación en la torre, tus documentos, para localizarlos, pues no sé cuánto tiempo te vas a tardar y la autoridad te va a ejecutar. Entonces, sí es importante, y como vamos mencionando nuevamente,
El área de comercio exterior de la empresa tiene funciones adicionales importantes para poder cumplir con las obligaciones que pide el SAT. Tienen que meterse de lleno. Síguele, Víctor. Ok, no, nada más comentar que si nos llegase a faltar algún documento de algún gasto incrementable en una auditoría, también la autoridad puede o mandarnos a otro método de valoración o aplicarnos el 200 de la ley, que son, no sé, casi 70,000 pesos por pedimento de multa fija. Porque determina que no, establece que no se puede determinar la valoración porque le falta un documento, ¿verdad? ¿Pasamos? Vamos ya directamente bueno, ahorita gastos decrementables rapidito y entramos ya a la manifestación para entrar en las reformas. Todos estos son tips que hemos visto en la operación. Adelante, pasamos. Ajá. Son tips que hemos visto en la operación de nuestros clientes, ¿no? Señores, estos son los gastos decrementables. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Yo, perdón. Si nos hace favor de cerrarlo para mejor audiencia de la gente. Ok, los gastos decrementables, señores, del precio pagado que le hicimos al proveedor, si acaso hay gastos, o sea, incluye ese valor, gastos en México, por ejemplo, los gastos de construcción, instalación o armado cuando compras una máquina, voy a poner un ejemplo, te cuesta $100,000 y le dices al proveedor, oye, ¿me la vas a venir a instalar y a calibrar? Sí, ok. Oye, ¿y cuánto es de lo de México de la calibrada? $5,000. No seas malito, ponme una notita ahí en la factura. Ya con eso lo desglosas y entonces ya lo haces decrementable, ya no entra en la base. O por ejemplo, los gastos de transporte, seguros y demás gastos, carga, descarga y manipulación que existan en México. No sé, imagínate que el proveedor te vende DDU puesto en tu planta y de alguna manera hay un flete y un seguro en México, una parte, y tú le dices, oye, ¿cuánto es de la parte mexicana tanto? Ah, pues nomás anótamelo por ahí o en una carta adicional y con eso hacemos el desglose y no incrementamos esa parte del valor, ¿no? Pero ahora es importante, pasamos, ahora es importante que tomemos en cuenta que los gastos decrementables, tanto la regla Incoterms como los gastos decrementables, ahora son campos que si no los llenas bien ya son sancionables, ¿ok? Mínimo por datos inexactos. Y para terminar aquí, el último párrafo del artículo nos establece que para efectos de este artículo se considera que se extingue del precio pagado las cantidades que se mencionan y especifican separadamente el precio pagado, ya sea en factura o en cualquier documento comercial. Entonces, voy a poner un ejemplo. Nosotros somos una empresa que tiene una póliza de seguro abierta. Bien sencillito, nomás compramos Estados Unidos. Vamos a ver, sencillito. Y nos dicen, la póliza dice sí, de cualquier parte de los Estados Unidos hasta el domicilio ubicado en calle Benito Juárez, número 1, Monterrey, Nuevo León. ¿No? Una cosa así. Bueno, entonces la carga va a estar asegurada en IMPO. Pero sabemos que el seguro del lado mexicano no es gasto incrementable. Entonces tenemos que hablar con el seguro. Oye, seguro, que pues fíjate que yo ya te pagué una póliza donde mi prima fue de, voy a poner un ejemplo, 150,000 pesos. Ah, sí, y luego, ¿qué pasó? Es que, ¿sabes qué? Necesito que me digas cuál es la parte mexicana. ¿Qué porcentaje de lo que me cobran? Ah, un 15% es del lado mexicano. Dame una carta. Y con esa carta la adjuntamos y entonces estamos cayendo al punto de que la póliza de seguro solamente va a ser incrementable hasta un 85% de su valor. Lo demás es no incrementable. Y eso se adjunta al pedimento, en todos los pedimentos que lo vayas a aplicar. ¿Ok? O también, por ejemplo, tenemos empresas que tienen una póliza de seguro tanto de IMPO como de Expo, o sea, de lo que compran como de lo que venden. Bueno, dile a tu seguro, oye, ¿cuánto es de la parte de que yo vendo? ¿Por qué? Porque eso no es incrementable. Entonces, con todos esos tips, tú puedes mejorar tu base, ¿ok? Disminuirla. ¿Pasamos? Bueno, aquí es donde les comentaba que ya ahora estos campos de la regla Incoterms y los gastos de transportes decrementables, seguros decrementables, carga, descarga y otros decrementables ya son sancionables. Están en el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior. Al menos llevan una multa de datos inexactos si no lo tienes bien. ¿Pasamos?
¿Pasamos? Es lo mismo. Y llegamos a la reforma en sí de la manifestación de valor. ¿Ok? Pasamos. Haciéndoles un recuento, y como les decía Irán, nada más les doy una línea de tiempo. La manifestación de valor en aduana tiene añísimos de existir, muchísimo tiempo. O sea, desde la misma valoración. O sea, pero la publicación, acuérdense que hubo una reforma aduanera importante en 2014 a la ley aduanera y luego el reglamento se reforma en 2015. A partir de 2015 es donde ya se publicó el artículo 81 del reglamento y el 220, que ahorita les digo cada uno. El 81 trae un listado de cuáles son los documentos que deben de acompañarse a la manifestación de valor. ¿Ok? Que a la fecha no ha entrado en vigor, ¿eh? O sea, tiene desde 2015 y no ha entrado en vigor. Claro, porque cuando lo quieren poner, obviamente también las cámaras empiezan, oye, pero a ver, esto sí, esto no, porque luego en ocasiones el SAT pide mucho. ¿Ok? Entonces, eso es por un lado. Y aparte el artículo 220, que es el que le dice a la gente aduanal, oye, si te encuentro operaciones sin manifestación de valor, te suspendo. ¿Ok? Bueno, pues el día 21 de mayo pasado, el SAT publicó la quinta resolución anticipada de las reglas generales de comercio exterior, donde reforma la regla 151, que es la que tiene que ver con la manifestación de valor. ¿Ok? El día 27 de mayo ya se publicó en Diario Oficial. ¿Ok? Y nos dice que la entrada en vigor, la regla 151, ¿sí? Entrará en vigor una vez que se dé a conocer el formato de manifestación de valor del anexo 1 en el portal del SAT a través de ventanilla digital y que será exigible a partir de 90 días posteriores a su publicación. Señores, y yo creo que lo van a tener que modificar porque no es lo mismo que lo publiques hoy en Diario Oficial y que en vigor mañana y que entonces tenemos una fecha clara, ¿sí? Objetiva, a que digan, bueno, cuando yo lo suba al portal, pues la verdad es que cuando lo subas al portal, ¿cómo vamos a saber todos cuándo lo subiste? Claro, estamos al pendiente, pero no es lo adecuado. Seguramente se va todavía al programa piloto que hay ahorita en Busem de manifestación de valor, que ahorita lo voy a comentar. Es importante aclararles esto, o sea, la manifestación de valor, a partir de que se publique van a ser 90 días, porque van a tener que volver a correr pruebas porque hay modificaciones que hay que hacerle. ¿Ok? Pero bueno, ya sabemos que cuando lo suban o lo publiquen, van a ser 90 días. ¿Ok? ¿Pasamos? Ahora bien, vamos a ver qué nos dice esta nueva manifestación. Nos dice que para efectos del 59 de la ley, fracción tercera, ese es el que nos obliga a la manifestación. 162, fracción octava, es el que obliga a los agentes aduanales tener la manifestación. 68, fracción cuarta no tiene tanto problema. 81 es el que nos da la lista de los documentos adjuntos a la manifestación. Y 220 del reglamento es el que suspende al agente aduanal si no tiene la manifestación. ¿Sí? Entonces nos dice que quienes introduzcan mercancías deberán de proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente. Y nos dice, ahora la vas a transmitir por Busem, ¿sí? En el formato que se va a publicar, que es el que está pendiente, con la información y documentación, o sea, la vas a llenar, pero aparte vas a adjuntar los documentos digitalizados que soportan todo, ¿sí? Para cada operación de comercio exterior, señores, la regla anterior, 151, nos decía que podíamos presentar previo, durante o después del despacho. Ya se deroga eso y solamente queda es por operación y más adelante vamos a ver que se adjunta al pedimento como un e-documento, o sea, como si fuera una factura, como si fuera un certificado en el momento del despacho. Adelante. Es importante ese punto porque anteriormente te daba la oportunidad de hacerlo antes, durante o después del despacho y en alguno de los cursos y las pláticas que hemos tenido
yo siempre les había comentado, señores, háganlo antes del despacho, porque si dejas que pase el tiempo y luego las quieres juntar, se te van a traspapelar y vas a tener un problema con toda la información y no vas a tener tu archivo completo. Ahora bien, sí es importante este tema de decir, lo voy a hacer antes del despacho, y hay algo que comentó Víctor hace rato, que decía, oye, si tú todavía no terminas de pagar la mercancía o no has pagado y estás, porque te va, es compra y pagas a 90 días o a 180 días o te van pagando en plazos, tú tienes que notificar en tu manifestación de valor lo que debes y cuándo lo vas a pagar. Es bien importante tener una sinergia con tu área de pagos para que se hagan en las fechas que ustedes determinen. Y una vez que hagan el pago, tienes que digitalizar ese pago y guardarlo en tu expediente. No lo vas a subir al SAT, pero lo vas a guardar en tu expediente porque el SAT sabe que tú te comprometiste a pagar en tal fecha y cuando te hagan tu revisión te lo van a pedir. Entonces, vas a tener que tener por eso digo, cada vez el área de comercio exterior va teniendo más injerencia en la operación y hay que estar más profundamente involucrado para llevar ese tipo de controles. Síguele, Vic. Regresamos, por favor, estábamos en la fracción primera, porque la fracción primera tiene varios puntos relevantes a comentar. Nos regresamos una filmina. Regresamos. Bueno, mientras regresamos una filmina, les sigo platicando. La regla anterior establecía que cuando tú traías mercancías consistentes en confecciones, textiles, aceros, aluminios, oro, plata, cobre, hidrocarburos y por ahí alguna otra, sí tenías que hacer la manifestación y anexos. Pues eso queda ya derogado, ya no hay esa división. Porque antes nos decía que las demás mercancías eran sin papeles. O sea, nada más llenabas la manifestación. Bueno, se quita. Ahora, todas las operaciones llevan sus anexos adjuntos. ¿Ok? Y ahora te dice, la vas a poner como documento. No sé si podemos regresar una filmina, por favor. Otro detalle relevante es que también quedó derogado la parte que decía que si tú traías todas esas mercancías de las que les platiqué ahorita, de los sectoriales, y tenías menos de 12 meses de constituida tu empresa, solamente podrías hacerlo en forma previa. Bueno, desaparece todo eso, desaparece que tenías ese tipo de mercancías al año siguiente, tenían que presentar una manifestación con el valor del 60% de todas las operaciones del año, que la verdad no le veía yo mucho objeto, ya también quedó derogado, ¿ok? Entonces, cada operación lleva su manifestación en forma previa. Mi punto aquí es, ¿qué pasa con algo muy común? ¿Qué pasó si tú mandaste a comprar 1000 piezas, declaraste en tu pedimento 1000 piezas, manifestación de valor 1000 piezas, y te llegaron 996, ¿verdad? Ay, hay que corregir y hay que rectificar, pues sí, y te va a costar una multa que gracias a Dios nos escuchó el SAT. La regla anterior preveía una multa que si te necesitabas retransmitir o para modificar o para adjuntar papeles o para quitar papeles, la multa era de 22,900 pesos por operación. Nos la acaban de cambiar por la multa de datos inexactos de 2,100 pesos, por ahí anda. ¿Ok? ¿Podemos regresar a una filmina, por favor? Bueno, mientras nos regresan una... Ah, ya va, gracias. Ok, ahora, por otra parte, hay algo muy relevante. Ahora la manifestación de valor, o sea, ya no hay de esas manifestaciones globales que teníamos de 6 meses, también queda derogado. Ya no hay. Y ahora es por operación y por proveedor. ¿Ok? Ahora, al llenar la manifestación de valor en la ventanilla, vas a poder anotar el RFC de consulta, por ejemplo, de tu agente aduanal para que vea la manifestación y él pueda tomarla y de ahí declarar. Ahora, si el agente aduanal la elabora
y necesita que alguien más la vea, bueno, hay que anotarlo como RFC de consulta. ¿Qué pasa si no pones a nadie como RFC de consulta y tu importador la hiciste? Tendrás que mandarle los documentos electrónicos a la agente aduanal para que los tenga y los guarde, y de ahí elabore tu manifestación. ¿Ok? Luego, la fracción tercera, ya se los dije, hay que incluir la manifestación de valor con sus anexos como e-document en el pedimento. ¿Pasamos? Víctor, aquí la que vas a anexar Sí. es la manifestación de valor, el acuse que te dé el SAT. Los documentos los tienes que guardar tú y va a estar en la ventanilla del SAT. Eso Sí, no se lo vas a mandar como documento. pero se va como trámite, Irame. O sea, todos Sí, los demás, sí. va a haber unos documentos que sean e-documents y que tengan su número, y va a haber otros que además van a estar digitalizados, que son los que no estén en el 36A. Sí, es que aquí ¿Sí? pues, se presta a una... Ya no me Sí, se imagino. presta confusión. Y anejo los documentos digitales que voy a utilizar que le dan soporte a lo que estoy llenando para subir la manifestación y me den el acuse. Ya que me dan el acuse de la manifestación de valor, la mando con mi agente aduanal y le mando los e-document que va a anexar el agente aduanal, que van como parte del 36A de la ley. Sí. Y entonces ya él va a tener la factura, los gastos de flete, el certificado de origen y eso, pues lo va a anexar. Entonces, para que no preste a confusiones de que le van a tener que Sí. mandar los pagos y los contratos, eso no lo van a mandar. Lo que es muy relevante, Irame, es que ahorita voy a hacer un recuento de los campos complicados para llenar. Ahorita al final. Ok, bueno, a ver, luego la fracción cuarta, algo muy sencillo, muy claro. Oye, vas a tener que guardar la información como parte de tu contabilidad, pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La fracción quinta, bueno, si quieres corregir, vas a tener que pagar la multa del 185, fracción segunda, datos inexactos. Pero si tu rectificación genera un saldo a favor, aplica la regla 611 y tienes que mandarla a México a que te auditen la operación para que te autoricen a hacerla. ¿Pasamos? Siguiente, Filipina. Luego viene la parte de que no vas a poder modificar la manifestación de valor si estás en reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación. Es algo muy lógico, ¿verdad? Pasamos, eso no se modificó, ya existía de hecho. Luego llegamos a la fracción, creo que séptima, que nos dice los casos en que no haces manifestación, que es muy importante. Una cosa es esta fracción que dice no la haces, a la siguiente que nos dice no la envías, pero sí la tienes, ¿ok? Entonces, fracción séptima, te dice, bueno, exportaciones definitivas que te rechazan al extranjero y regresan a México. Cuando llega dentro del año, ya hay una regla que te dice que no haces manifestación, sino que usas el valor con el que lo exportaste. Si se tarda más de un año, que es la que no estaba, bueno, ya la están incluyendo aquí en la fracción A, también la puedes hacer igual. Ahora, si tú eres IMEX y exportas un producto que tenía, voy a poner un ejemplo, 5 insumos y 2 eran de importación temporal, cuando te rechazan, tienes que determinar el valor de las temporales, los nacionales no. ¿Okay? Ahora, el 116, la fracción C, habla de exportaciones temporales para retorno en su mismo estado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un cantante mexicano, no sé, Maná se va de gira a Estados Unidos, pues se lleva su equipo, su escenario, sus luces, hace una exportación temporal para retorno en su mismo estado. Cuando regresa, pues no hay manifestación. ¿Por qué? Porque ya había salido, ya teníamos el valor, regresa con el mismo valor. ¿Ok? Así tenemos, por ejemplo, los casos de cuando te vas a convenciones y regresas, o sea, es del mismo tipo, ¿no? Y al final tenemos hasta los menajes de casa, ¿no? O sea, los menajes de casa, pues bueno, no vas a tener que tener una manifestación porque ya haces un listado, ¿no? De tus mercancías, ¿no? Y aparte están exentos. Ok, pasamos. Pero llegamos al punto que aquí hicimos reforma, que tiene que ver, a ver, señores, nos decía la regla anterior, las IVA y EPS no tienen que enviarle a la gente a la manifestación, pero sí la tienen que tener. ¿Ok? Bueno, pues ya no tienen ese beneficio. O sea, ya las IVA y EPS, acuérdense que les quitaron todo. Y quiero reiterar algo, ¿eh? Recuerden ustedes que la certificación IVA y EPS en el 28A de la ley del IVA
no establece en ninguna parte beneficios administrativos. El único beneficio que nos establece es que vas a tener un crédito por el 100% del IVA y obviamente por eso no lo pagas, ¿no? Y llevas ahí tu contabilidad de cuánto estás importando y al exportar, al retornar, vas matando, ¿no? El crédito que tienes. Pero no es como el OEA, el operador económico autorizado, o sea, el que es de cadena de seguridad y cadena de suministro, porque el OEA sí marca beneficios administrativos el artículo de ley que genera, que es el 100A y 100B, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, quitaron de la regla 151 el beneficio de la SOEA y el beneficio de la industria automotriz. Los quitaron de ahí, pero cada uno se fue a sus respectivas reglas y ahí sí lo mencionan ahora. La 4531, que son los beneficios de la industria automotriz terminal y manufacturera de vehículos de autotransporte, ya lo menciona, y la 733 del operador económico autorizado. Nada más hay una cuestión. Dice que no estás obligado a transmitírsela a la gente aduanal o a transmitirla, pero sí tienes que tener los elementos y la información. Y que cuando el SAT te diga, ¿me lo das? Se la tienes que entregar. ¿Ok? Yo diría que hay que elaborarla, casi va a ser igual. O sea, es mi opinión muy personal. Ahora, importante con la SOEA. Hay OEAs que son IMEX y que esos importan para transformar, importan temporal para transformar. Esos son los que tienen el beneficio de no transmitirla. Pero si yo soy un OEA de importación definitiva, no tengo el beneficio. Sí tengo que transmitirla porque la 733 hace esa distinción en específico. ¿Pasamos? Ahora vamos a pasar a los documentos que se tendrán que adjuntar a la manifestación de valor. El famoso 81 del reglamento de la ley aduanera. Yo no le veo, yo lo veo muy normal, excepto hay 2 o 3 que sí están complicados. ¿Sí? O sea, nos dice, bueno, factura comercial, que ahora ya la ley aduanera, eso lo van a reformar porque ya no hay la palabra factura en la materia aduanera, ahora le van a poner documento equivalente o CFDI. Conocimientos de embarque, o sea, llámale contrato de transporte aéreo, marítimo, lista de empaque, o documentos de transporte, el certificado de origen, fracción tercera, pues muy normal. ¿En qué consiste la garantía que se refiere la cuenta aduanera de garantía? O sea, el pagar los impuestos en el banco y es la opción del 86A de la ley aduanera. Fracción quinta, señores, en el que conste el pago de las mercancías tales como la transferencia electrónica de pago o carta de crédito. Este fue uno de los puntos por los cuales la comunidad importadora le había insistido al SAT que, oye, quítalo. O sea, en materia aduanera, los valores que se determinan, si tú tienes, lo pagaste por pronto pago o pago en efectivo, no efectivo, pago inmediato, pues, a que si tú tienes un crédito 30, 60, 90 o el que quieras, en materia aduanera el valor es igual, ¿no? Pero ahora lo están exigiendo. Y el formato de llenado, en cada uno de los conceptos te va a decir cuánto, ya lo pagaste o no, y si no, cuándo lo pagas. El detalle es que eso no te lo van a poder revisar en la aduana, pero te lo van a revisar cuando te caiga una visita domiciliaria. Yo creo que va a haber una reforma ahí porque, ahí voy, Irán, ahí voy. Es que el punto relevante aquí es que si tú tuvieras un convenio con tu proveedor de a 60 días a partir de facturado, pues ubicas cuándo tienes que pagar. Pero imagínate el flete terrestre, no sabes ni siquiera cuánto el transportista se va a tardar en llevarte el CFDI a cobrarte. Y todavía le pagas a la semana o a los 10 días, o cuál es tu procedimiento de pago, ¿no? Entonces, creo que de ahí va a tener que haber algún ajuste. De hecho, hoy en día, cuando tú te metes a la versión de prueba que está ahorita en Bocem de alta para que la gente empiece a entenderlo, no puedes dejar ningún campo en blanco, mínimo tienes que ponerle 0. Pero por otra parte, no te dice que
por ejemplo, yo no tengo regalías, ¿sí? Y no te dice la opción de ponle no aplica. Y todavía te pide fecha y no le puedes poner 0 porque no te deja avanzar. Pero bueno, entendamos que ahorita lo que está ahí arriba es una versión de prueba, ¿sí? Y que posteriormente ya va a haber la posibilidad. Entonces, vamos a estar muy al pendiente de ver cómo funciona esto y de ver qué va a pasar, porque yo diría que más del 50% de las importaciones definitivas vienen a crédito. Y sí te pide el formato. Claro, el nuevo a lo mejor no lo va a traer, pero hasta ahorita como está es que le pones cuánto fue y ya te estás pendiente de pago y vas a pagar. Sí, dificilísimo, ¿no? Irán, creo que quería hacer algún concepto. Sí, Irán, ¿tenías yo algún de mi comentario? parte, ¿sí me oyen? Por ahí parece que se le congela la cámara. Bueno, ¿Sí me ahorita oyen que bien? regrese Irán. Bueno, entonces digo, esa para mí es una parte. Ah, ¿ya regresaste? Sí, aquí estoy. Quita No tu me he video, ido, Irán, no me he quita tu ido. video. Quita tu video para Ah, que déjame tengas quitar el mejor. video. Ok. Ya. Bueno, mi comentario con respecto a esto de declarar cuando lo que pagas y ver el comprobante de pago, es porque la autoridad, con el cruce de información que tiene con los demás países, va sobre las subvaluaciones y va sobre las declaraciones en falso de valor. ¿Sí? Entonces, es un punto importante que la autoridad nos está obligando a que nosotros declaremos correctamente lo que pagamos, porque al momento de tener el cruce de información con los países con los que ya tiene acuerdos, pues va por ese tipo de situaciones para quitar o erradicar pues a los mañosos, ¿no? Esa es parte del tema de esto, del fondo de atrás de esto, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, fracción sexta. En lo relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate, perfecto. Digo, independientemente, vamos a saber la cotización, si acaso no lo hemos pagado, pero la mayoría ya vamos a tener ahí hasta nuestra factura en aéreo y en marítimo. Luego, contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de valoración. Aquí, señores, bueno, nadie está obligado a lo imposible. Si yo no hice contrato y nada más mandé una orden de compra o nada más mandé un mail, pues es el acuerdo que yo tenga de voluntades. Es la parte que Irán decía que es muy delicado, porque pues los que sí tengan contrato, pues van a tener que sacar su contrato, que sería lo adecuado. Ahora, yo creo que se va a poner muy de moda y es una parte donde la firma les podemos ayudar, es algo que normalmente manejamos, la elaboración de contratos para deslindar las responsabilidades profesionales y que el contrato incluya la parte de confidencialidad, ¿sí? De la información. Es muy importante, tu agente aduanal maneja información muy sensible tuya. Entonces, no vaya a ser que vaya a caer en malas manos esa información y que pues tu competencia la vaya a tomar y te vaya a generar ahí menoscabos, ¿no? Oye, Por otra parte, Víctor, nada sí, más, también tenemos la opción de poderlos ayudar a hacer sus manifestaciones de valor. claro, Con las cartas sí, de confidencialidad que manejamos, nosotros tenemos el desarrollo y tenemos ya una plataforma, una aplicación donde sí. pues, a través podemos subir y mover la información de las manifestaciones de valor, como los pedimentos y todo lo demás, la recuperación de archivos electrónicos, y podemos servirles para poder agilizar un poquito sus trámites mientras se enganchan y agarran todo lo que necesiten, ¿verdad? Entonces también nos podemos Sí. ofrecer ese servicio. No, de hecho, la reconstrucción de archivos de comercio exterior es algo que normalmente manejamos, ¿no? Ok, ahora, adicionalmente de los contratos, como les comentaba yo, que bueno, va a ser muy necesario que ustedes tengan bien amarrado su negociación con su agente aduanal y también poner unas limitaciones para que no pueda usar tu información indiscriminadamente o darle un mal uso. Eh, Vamos a tener los que soporten los conceptos incrementables a que se refiere el artículo 65. Si ustedes se fijan, la fracción octava
Ya antes habíamos anotado seguros, transporte, y ya habíamos puesto también por ahí arriba el conocimiento de embarque, listas de empaque, guías aéreas y los contratos de transporte. Aquí es los que soporten, a final de cuentas, dicen incrementables, pero sería redundante, ¿eh? Muy posiblemente aquí van a poner los pagos, de los incrementables. Ya tenemos el pago al proveedor y seguramente el octavo va a ser pagos de los servicios o de los gastos que hiciste, que serán gastos incrementables, ¿no? Y finalmente nos habla de documentación o información necesaria para determinar el correcto valor de las mercancías. Es correcto, o sea, posiblemente caigamos, por ejemplo, en un contrato de regalías y pues bueno, hay que meterlo, o a lo mejor caemos en un corretaje o caemos por ahí en que nosotros le proporcionamos la materia prima al proveedor. No, hay muchos supuestos. Todos los supuestos están en el formato, ¿ok? Pasamos. Quedan del listado que marcaba la regla 151. Recuerden que la 151 estaba publicada y ya tenía un listado también de información y documentación. Es importante aclarar que quedaría derogado lo que tiene que ver con que no se exija el país proveedor traducido al español. Obviamente era lógico, es un documento que no le pertenece al importador, pues, imagínate, ¿no? Pues si no te mandan un certificado cuando les compras, imagínate que te van a mandar el pedimento, que es de ellos, ¿no? Pues la verdad, que ya quedó derogado. Y recuerden que inicialmente esta regla que se reformó, la 151, manejaba, y de hecho el formato que está ahorita dentro de Ventanilla tiene ese error, habla de que tiene que tener poder para actos de dominio. Y pues no, ese poder es un poder especial. Aquí para efectos de materia aduanera solamente necesitamos un poder para actos de administración. Pero recuerden que ahora con el detalle de que se tiene que subir como unidocumento, ya esta parte queda fuera. Verdaderamente vamos a requerir un sello digital. ¿Ok? Entonces queda derogado. ¿Ok? Bueno, y para cerrar, yo quería comentarles, esto no es un taller, pero yo quise decirles cuál es la liga para que ustedes puedan entrar a Busem, a entrar a la parte de pruebas de la manifestación, que es https://ventanillaunica.gov.mx/index.html. Ahí ustedes pueden entrar, claro, pueden entrar a la ventanilla, a la Busem y ahí le buscan también. Ahora, importante, el formato que está ahorita arriba en prueba tiene 4 bloques. Información general de quien introduce la mercancía. Es en automático, va a ser llenado cuando entre la persona porque se tiene que autenticar con su certificado.key, certificado.key y su password. En automático va a identificar quién es y de qué empresa. Datos del representante legal, de ahí también lo va a sacar, ya en automático te lo debe de llenar. Ahora, personas autorizadas para efectuar el trámite. Bueno, pues obviamente ahí tenemos que ya lo autorizaste a tus capturistas privados. Entonces, 3 partes ya en automático. Y luego viene la información relacionada con el trámite, ¿sí? Digamos que fíjense bien cómo va a estar el asunto. Cuando ustedes quieran hacer un despacho, primero tienen que hacer el COBE en la Busem y les va a dar el número de COBE. Porque ustedes al empezar a teclear la información te van a decir, oye, ¿de qué pedimento va a ser? Ya te dice la gente aduanal. Y luego dice, ¿y de qué COBE? Y tienes que poner el número de COBE. Y la ventanilla te va a dar la información del proveedor y de las mercancías que declaraste en el COBE. Ya nomás tú vas a declarar, pero lo vas a tener que poner tú, no se suma. Vienen todos los conceptos de gastos incrementables, todos los conceptos de gastos decrementables, valor comercial y valor en aduana. Y tú los tienes que llenar todos ahí, a mano. No puedes dejar en ceros, ¿sí? Si no, no te va a dejar avanzar.
¿sí? Lo único que puedes, si no te cabe, puedes hacer más grandes los campos, pero ya está el formato en Busem, ya no va a ser modificado, no es de libre reproducción, si quieren llamarlo así, ¿sí? Y como les decía, hay una parte complicada porque en todo lo que tiene que ver con pagos nos va a decir, ya pagaste, no pagaste y cuándo pagas. ¿Ok? Digo, yo creo que con esos tips y con el conocimiento que los operadores de import-export tienen, Jaime, veo que tu cámara está parpadeando. Jaime, ¿sí me copias? Claro, Yo creo no que nos estaba abrimos a aquí. la sesión de preguntas y respuestas, mi Jaime. Exacto, exacto. Muchas gracias. Antes de entrar a escuchar los comentarios de los asistentes, a los cuales nuevamente agradezco su participación, pues agradecerles a ustedes dos. Me pareció una muy buena presentación, sobre todo con comentarios prácticos de los que se enfrentan muchos de los que estamos hoy en este webinar, el día a día, más allá de lo críptico que termina siendo la ley. Creo que los comentarios que tú e Iram hicieron fueron muy valiosos. Eh, Ahorita estaba precisamente revisando que no tenemos comentarios en las preguntas aquí en la plataforma. Sin embargo, me parece que a ti te había llegado uno, ¿no, Iram? O ibas a comentar algo. Sí, Mira, nada ya, más, Vanessa Canario, mira, Vanessa Canario nos está haciendo un comentario. Gracias, Vanessa. Dice, hola, buen día. Cuando el llenado dice únicamente de personas con funciones de dominio, usted menciona que con solo un poder o instrumento notarial será posible realizar esto. Por cierto, excelente ponencia, felicidades. ¿Qué podrían Gracias, comentar al sí. respecto? Sí, en efecto, es que hay un error ahí en el formato que está ahorita en Busem como prueba, porque ahí sí habla de que tienes que poder para actos de dominio. Imagínate un capturista que llena las facturas o las cosas de aduanas con poder para actos de dominio que hasta puede vender la empresa. O sea, pues obviamente está mal. Ya la autoridad ya nos comentó también que sí, que lo van a corregir y que simplemente con actos de dominio va a ser suficiente, pero recordemos que ahora para cargar la manifestación lo vamos a hacer con los capturistas privados. Y para los capturistas privados, con que le emitamos el sello digital para aduanas, basta. Vale la pena que tengan su poder porque es la formalidad, pero sí, con ese punto va a ser suficiente. yo tenía un comentario nada más, Jaime, más como nada como recordatorio y reafirmando lo comentado. Es importante tengan sus expedientes documentales con los documentos en original o copia certificada. Lo único que puede ser copia es la factura. En sus expedientes formaditos y el expediente electrónico, que ahora no nada más es llevar lo que son los COBES y los iDocument, porque ahora se va a anexar la manifestación de valor como iDocument y debes de tener guardado también los documentos que le dan soporte a esa manifestación de valor. Es importante que los tengan en su expediente electrónico o en su expediente donde lo lleven organizado en su equipo de cómputo o en su servidor, para que cuando la autoridad lo solicite tengan ustedes los elementos para poder sobrellevar una revisión por parte de la autoridad. Nos ¿Permites llega hacer un otra comentario ahí? pregunta tenemos otra pregunta de Arturo Aguirre. Gracias, Arturo. Dice, hola, buen día. Mi pregunta es, ¿tienes que incluir en la manifestación de valor tanto el contrato del probador y del agente aduanal? No, eso es solamente el del proveedor. O sea, si acaso tuvieras un contrato de proveeduría con tu proveedor, sí. Oh, ok. A ver, Digo, aquí es que tenemos. ahí, El de la Jaime, gente ahí aduanal no. puede ser, perdón, no, lo que puede ser es que si tienes contrato con tus proveedores, tienes que anexar el contrato. Si tienes una orden de compra, pues la orden de compra. Si tienes un mail, como decía Víctor, pues el mail con el que hayas tenido el acuerdo con tu proveedor para que te lleve el suministro de las mercancías. Muy bien. Víctor nos pide Leticia Mercant. Gracias, Leticia, que si puedes repetir el dominio
la página para hacer pruebas. Perdón, Rocío nos pregunta, la dirección de la página para hacer pruebas, la que diste casi al final de tu exposición. Sí, 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 es más, ¿sabes qué? Déjame, no sé, ellos tienen acceso al chat porque se los puedo escribir Sí, para que lo si lo tengan ahí escribes, nomás de por copy o podemos se los saber, dicto como quieran. como tú Sí, quieras, aquí lo voy copiando, ¿eh? Muy bien. Otra pregunta, HTTPS. sí, mientras lo escribes te voy a otra, llegaron un par de más. Sergio Gaona nos pregunta, si envío un equipo a reparar a los Estados Unidos, al momento de retornar, ¿requiero manifestación de valor? Sí, vas a No, requerir manifestación de Víctor. valor. Nada más sobre lo que te van a corregir, ¿no? De lo que te van a rectificar. Exactamente. A Sí, ver, del otro déjame no. decirte, Jaime, normalmente tu equipo tiene un valor y sale del país, con una clave especial. Pero cuando regresa, eh, no viene la factura de la venta del producto, sino viene la factura del servicio de reparación con sus piezas. Entonces, esa es de la que se requiere manifestación. Claro, sí hace mucho sentido. Ahora sí, Leticia, perdón, me confundí con los nombres, dice, ¿cómo vamos a determinar el valor en aduana si no tenemos el pedimento aún? Y nos felicita por la ponencia, o nos felicita por la ponencia. Así, así. Exacto. Esa es la parte relevante, Jaime, y que tienen que estar muy de acuerdo con sus agentes aduanales. Realmente el valor en aduana va a incluir el precio pagado más todos los gastos incrementables, ¿sí? Al tipo de cambio en que vaya a cruzar o se vaya a pagar el pedimento. Bueno, según sea el tipo de tráfico, porque en terrestres es fecha de cruce, en aéreo es fecha el tipo de cambio de cuando arribó al país, y en marítimo cuando fue el fondeo del BL. Entonces, yo creo que eso lo tienen que ver con sus agentes aduanales, pero a nivel dólares van a tener pues, la compra y los demás gastos que tengan, incrementables. A Y ver, ese valor se va a determinar en la misma manifestación de valor, porque es el que va a tomar el agente aduanal para declararlo en el pedimento. Lo que pasa yo aquí, Leti, la situación es la siguiente. Anteriormente tú le mandabas todo al agente aduanal y el agente aduanal hacía los cálculos, hacía la manifestación de valor y te la mandaba. Actualmente ya no va a ser así. Tú vas a hacer la manifestación de valor, tú vas a declarar tu valor en aduanas y tú se lo vas a mandar al agente aduanal cuando te autorice tu manifestación de valor como e-document para que él lo pueda determinar en el pedimento. Es al revés ahora. Entonces es bien importante, como Bueno, dice ya, Víctor, pero la declaración. sí, ¿Sí, pero Vic? con los agentes es muy posible que se vayan a poner de acuerdo de decirle al agente aduanal, a ver, agente aduanal, te mando todo y dime tú cuánto, ¿no? Y yo te lo subo o te doy el sello digital a ti, agente aduanal, para que lo subas, ok. ¿sí? Ya va a ser la estrategia que cada empresa quiera seguir. A ver, A lo que vamos aquí también es la cuestión de los documentos que son privados de la empresa que no se los van a mandar a la gente aduanal, ¿sí? ¿Por qué? Por la cuestión de confidencialidad y todo. Entonces, tú nomás le vas a mandar el acuse que te mande el SAT de cuando ya subiste la manifestación de valor y que de ahí el agente aduanal lo utilice para hacer el pedimento. Me imagino yo que así va a ser por la cuestión de seguridad de información. muy bien. Una pregunta, Te dejaste de escuchar. otra Te dejaste de pregunta escuchar. rápido. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que la gente aduanal lo siga haciendo? ¿Qué documentos eh, qué documentos privados le debemos dar? Es una continuación de la pregunta de Leticia. Sí, claro, mira, normalmente yo considero que vas a tener que dar un sello digital para efectos aduanales y muy posiblemente hacerle un poder especial para subir manifestaciones de valor o cuestiones aduaneras, que tengan facultades de administración. Dos preguntas ya las últimas. A ver, Eric Villa nos pregunta, ¿el representante legal debe ser con actos de dominio? ¿La orden de compra sirve como contrato? Las dos es Sí. afirmativo. Y nos preguntan, bueno, Víctor ya subió aquí está en el chat la dirección de la página, déjenme, Sí, la prueba, la, para que hagan ¿la pruebas puedes en la repetir? demostración. ¿La puedes repetir, Víctor? Así es. Porque HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal,
www.ventanillaunica.gov.mx/busem/index.html. Sí, y está ahí en el chat, lo acaba de hacer. Y nos pregunta Mari Carmen Irán, tú querías hacer un comentario al respecto. Precisamente nos preguntan si se va a dar algún taller en el futuro, qué otros webinars se van a estar organizando en el área de comercio exterior en el futuro. Ok, sí, gracias, Jaime. A ver, dice pues corto, bueno, Jaime. Sí, en efecto. Adelante, Irán. No, ok. Nosotros como área de comercio exterior y previendo toda la fiscalización que trae la autoridad y que pues, lógicamente requiere estar haciendo revisiones a las empresas para recuperar o recaudar su dinero, prevemos hacer webinars cada mes de las diferentes obligaciones para tener el cumplimiento aduanero, el compliance aduanero. Entonces, en estos días les mandaremos la información del siguiente webinar, que puede ser sobre archivos electrónicos y documentales de comercio exterior, que va a ser el de llenado de pedimento con los puntos de pedimento, comprobación de la legal estancia y tenencia de activos, controles de descargas para las empresas CIMEX, la certificación IBEX, medios de defensa. Vamos a ir tocando cada uno de los temas durante cada uno de los meses del año, tratando de darles un poquito más de soporte a ustedes y mantenerlos actualizados con todos los cambios que hay. Esa es una de las ideas y de la temática que trae ahorita BDO y que el área de comercio exterior les ofrece a ustedes. Muchas gracias, Iván. Estaremos, por supuesto, al pendiente y nos vamos a asegurar de difundir mucho estos eventos que estás anunciando. Pues creo que... Jaime, tan pronto salga la... Sí, perdón. Te decía que tan pronto salga la reforma, sí va a ser necesario hacer un tallercito. O sea, perdón, tan pronto publiquen el nuevo formato, va a ser necesario hacer un tallercito para apoyar a nuestros clientes y se sientan seguros de qué es lo que hay y qué se tiene que hacer. Por supuesto, Víctor, y seguro te vamos a tomar la palabra. Pues muchas gracias nuevamente, Víctor, Irán, qué valiosos sus comentarios. Y a todos los que estuvieron hoy con nosotros, perdónanos por robarles unos minutitos, pero había varias preguntas y era necesario tratar de contestar la gran mayoría. Estaremos en contactos, manténganse en casa, todavía seguimos en esta pandemia, pero ya se empieza a anunciar un poco de luz al final del túnel. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Gracias a todos. Gracias.